Otra cosa que os conviene conocer también son las resistencias. El código de colores de resistencias. Os lo enseñarán en el laboratorio. Las resistencias normalmente, como podéis ver aquí, pues suelen ser como esta de aquí. ¿Lo veis? Este código de colores nos indica el valor. Marrón, negro, rojo y dorado. Las tres primeras nos dan el valor, que serían los dos primeros nos dan un número, por ejemplo el marrón vale 1 y el negro vale 0 y el rojo vale 100. Entonces es 1, 0 por 100. O sea, la última banda es el multiplicador, la roja. Así que esto sería una resistencia de 1K. Y la banda dorada indica la tolerancia, que si creo recordar bien es del 5% cuando es dorada. ¿Vale? Pero bueno, para eso están estas tablas de por aquí, de códigos de colores, que lo podéis ver en internet. Y os explica un poco cómo va, ¿vale? Para que cuando lleguéis al laboratorio no os pille de sorpresa. La tolerancia es 5% cuando es dorado y 10% cuando es plateado. Pero luego las hay incluso de una tolerancia más baja. Puede ser del 1%, del 2%, 0,5, etc. Entonces, las dos primeras bandas, si tuviesen en total 4 bandas, las tres primeras bandas dan el número y la cuarta banda el multiplicador. Pero si son de las más normales, suelen tener solamente 3 bandas. Las dos primeras bandas nos dan un número y la tercera banda el multiplicador. Y los condensadores es algo parecido. En el propio condensador solemos ver el valor del condensador escrito. Entonces no suele haber tanto problema. Bueno, entonces ya para acabar con este tema vamos a ver esta última parte, que son rápidamente algunos circuitos de aplicación con diodos que también conviene conocer, y luego ya haremos algunos ejercicios. Entonces, algunos circuitos sencillos. El recortador de un nivel. El recortador de un nivel es un circuito que nos permite asegurar que la tensión de salida nunca va a superar un nivel determinado. Es decir, la tensión de entrada aquí puede variar, ¿vale? Y la tensión de salida nunca va a superar un determinado nivel, que aquí en este caso viene dado por VR, considerando el diodo ideal sería el valor de VR. ¿Por qué? Porque si la tensión de entrada es mayor que VR, el diodo va a entrar en conducción y entonces nos queda en la salida VR. ¿De acuerdo? Si la tensión de entrada es menor que VR, entonces el diodo no entra en conducción y la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Si el diodo está abierto, esto está en circuito abierto, así que es como si no estuviese, y la tensión de salida coincide con la tensión de entrada. Entonces, en este tipo de circuitos se suelen representar la característica del circuito, que es tensión de salida en función de tensión de entrada. ¿Cómo sería? Pues sería que si la tensión de entrada es menor que VR, la tensión de salida sigue esta línea. Incluso aunque la tensión de entrada sea negativa, también sirve. ¿Vale? Porque el diodo no conduciría con tensión de entrada negativa tampoco. Entonces tendríamos esta característica. Si la tensión de entrada supera VR, entonces la tensión de salida se queda enclavado a VR, porque el diodo entra en conducción y la tensión de salida no supera ese valor. Sirven para hacer, por ejemplo, protecciones, circuitos de protección. Yo estoy alimentando desde una batería que van a ser 5 voltios, pero a veces la tensión puede fluctuar por diferentes causas. Entonces, si ponemos esto, pues va a hacer que aunque tenga una subida rápida en la tensión de entrada, la tensión con la que yo estoy alimentando el circuito, el diodo absorbe esa sobretensión, entra en conducción y me fija la tensión de salida. ¿Vale? Bueno, un ejemplo de circuito que también podemos analizar. Podéis ver cómo implementar esto. Bueno, pues con un diodo ideal en serie y una fuente de tensión es un poco complicado porque necesitaríamos una fuente de tensión aquí adicional y tal, y eso a veces pues es costoso, a veces se hace así, pero otras veces pues se puede simplificar. Una forma de implementar este circuito podría ser con diodos Zener. Ponemos un diodo Zener. Este sería el diodo Zener con un valor VZ. Como no queremos que conduzca en sentido negativo, le ponemos otro diodo, un diodo ya normal, no Zener, en serie, y entonces tendríamos este mismo comportamiento. Si la tensión entre estos dos puntos supera VZ, el diodo Zener entra en conducción y tenemos VZ entre esos dos puntos. Si es menor, el diodo Zener no conduce y este otro tampoco.
¿de acuerdo? Y si es negativa, pues tampoco conduce ninguno, ¿vale? Entonces es una forma sencilla de implementar un recortador a un nivel usando un diodo Zener del valor de recorte, ¿vale? Todo esto en realidad habría que ajustarlo porque los diodos sabemos que no son ideales, son reales. Entonces, si este diodo tiene una caída aquí de 0,7 y aquí tenemos VR, en realidad el diodo entrará en conducción cuando la tensión de entrada sea mayor que VR más 0,7, porque tiene que superar también los 0,7 del diodo. Entonces hay que ajustarlo un poquito, pero bueno, podemos aproximarlo así, de momento. Y aquí también nos puede afectar un poco la conducción de este diodo y tal, pero más o menos, a grandes rasgos, sería un recortador a valor VZ. Entonces, fijaros una cosa interesante. Estamos haciendo circuitos que tienen una respuesta no lineal. Con nuestros diodos podemos implementar circuitos no lineales, como recortadores. Esto también se dice que satura. Satura al valor VR en la salida. Aunque la entrada supere VR, la salida ya no supera VR. ¿Vale? De forma similar podemos hacer un recortador a dos niveles, que es poner dos ramas, una para recortar en un sentido y la otra para recortar en el sentido negativo. Y entonces tendríamos un comportamiento como este. Si la tensión de entrada está comprendida entre menos VR2 y VR1, ¿vale? Pues entonces ninguno de los diodos conduce, porque no tiene tensión suficiente para que entre en conducción. ¿Vale? Para que este diodo conduzca, yo en este punto de aquí, tengo que tener una tensión superior a VR1 con respecto a este punto de aquí. O sea, la tensión de entrada tiene que ser mayor que VR1. Si es menor, este no conduce. Para que este diodo conduzca, en este punto de aquí, tengo que tener una tensión más negativa que VR2. ¿Vale? Si no, no conduciría. Entonces, si estoy entre menos VR2 y VR1, ninguno de los diodos conduce. Así que todo este circuito es como si no estuviese. Y la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Es decir, sigue esta ley de aquí. ¿Vale? Si supero VR1, entraría en conducción este diodo y la tensión de salida se queda enclavada a VR1. Si supero VR2, menos VR2 en sentido negativo, entraría en conducción este diodo y la tensión se quedaría enclavada a este valor. ¿Vale? Estos circuitos se utilizan muchísimo. ¿Vale? Nos permiten hacer protecciones. Yo qué sé, imaginaos que queremos controlar la velocidad de un vehículo y queremos que a partir de una determinada señal ya no acelere más para que quede protegido. Imaginaos que puedo controlar entre 0 y 10 voltios que vaya a 0 a 100 km por hora con esa señal. Pero yo no quiero pasar de 80 km por hora, pues le meto un recortador a 8 voltios y así ya, aunque yo pise el acelerador y suba a 10 voltios, el recortador me lo limita a 8 voltios y ya nunca supero los 80 km por hora. ¿Vale? Por decir así un ejemplo rápido. Sirve mucho para implementar protecciones. Otros circuitos también muy básicos es el rectificador de media onda. El rectificador de media onda, que es simplemente poner un diodo en serie con la entrada. Entonces, si la tensión de entrada es positiva, el diodo conduce. Y la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Ponemos la resistencia para limitar la corriente, para que haya una cierta corriente así circulando, y efectivamente tenga la tensión de entrada aquí en la salida. ¿Vale? Si yo aplico tensión de entrada negativa, la corriente tendería a ir en este sentido y entonces el diodo no conduciría. ¿Vale? Si yo aplico tensión de entrada con esta otra polaridad, menos aquí y más aquí, entonces la corriente tendería a venir así. ¿Vale? Y el diodo quedaría abierto. Entonces la tensión de salida es cero. ¿Lo veis? Entonces me implementa esta característica, que es, si la tensión de entrada es negativa, la tensión de salida es cero. Si la tensión de entrada es positiva, la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. ¿Lo veis? Una función no lineal, ya que los diodos y en general los elementos electrónicos me sirven para implementar funciones no lineales, hacer cosas no lineales en los circuitos. Una de las aplicaciones más habituales del rectificador de media onda es que si yo aquí le meto una onda senoidal, pues en la salida me va a salir la onda recortada de media onda, es decir, solo me aparece en la salida el lado positivo. Cuando llega el lado negativo a la entrada, la salida se vuelve cero, ¿vale? Porque el diodo no conduce, esta resistencia tiene corriente cero y la tensión de salida es cero.
Y entonces me queda esta onda, que fue una de las aplicaciones principales de los diodos. El poder transformar tensión alterna en tensión continua. ¿Vale? Y claro, con buena eficiencia, porque aquí idealmente no hay pérdidas. El diodo no consume, si es ideal, no disipa potencia. Si es real, disipa, pero muy poco. Entonces, toda la tensión o toda la potencia que cojo aquí de la entrada va a parar a la resistencia. ¿Vale? No hay disipación, el rendimiento es prácticamente 100%. ¿Vale? Así por recordar un poco, recordar una onda rectificada de media onda, este sería el periodo de la onda, ¿vale? Este sería el semiperiodo. El valor medio es el valor de pico, Vm, dividido por pi. ¿Vale? Eso lo tenemos que recordar porque es bastante habitual, ¿no? Omega es 2πf, que es 2pi partido de t, y así, ¿no? Esas cosas hay que refrescarlas un poco. Pero bueno, una vez más, ¿veis? Implementamos una función no lineal. Y aquí tenemos el rectificador de doble onda, que es todavía más utilizado que el de media onda, que también implementa una función no lineal, que es la función valor absoluto. Con un rectificador de doble onda realmente lo que estamos haciendo es implementar la función valor absoluto, porque sería la tensión de salida es igual a la tensión de entrada cuando la tensión de entrada es positiva. Y la tensión de salida es igual a menos la tensión de entrada cuando la tensión de entrada es negativa. ¿Vale? Es la función valor absoluto, que todos conocemos. Si nosotros le aplicamos una onda senoidal, cuando la tensión de entrada es positiva, pasa como está. Cuando la tensión de entrada es negativa, la multiplica por -1 y pasa a ser positiva. Y entonces nos queda el rectificador de doble onda. La onda rectificada de doble onda tiene un valor medio que es lógicamente el doble del anterior, que es 2, el valor de pico partido de pi. ¿Vale? Y esto es mucho mejor porque conseguimos algo que es más continuo. Normalmente estas ondas suele haber que filtrarlas para luego quedarnos ya con la tensión totalmente continua. Entonces aquí tenemos que filtrar menos, es decir, tenemos que utilizar menos condensador, por ejemplo, si filtramos por condensador, que aquí, porque aquí hay tiempos muertos, ¿vale? Y tenemos que compensar estos tiempos muertos con más condensador para filtrar. Entonces normalmente, aunque esto necesite 4 diodos, se utiliza más el rectificador de doble onda porque es mucho más eficiente a la hora de generar una onda que es más continua. ¿Esto cómo funcionaría? Fijaros, aquí vamos a meter una tensión alterna. Cuando la tensión es positiva, la corriente puede circular en este sentido. Va a través de este diodo, circula a través de la resistencia, fijaros, hacia abajo, ¿vale? Y vuelve por aquí, vuelve por este diodo y se cierra por aquí hacia allá. Cuando la tensión es positiva. Y estos otros dos diodos no estarían conduciendo, estarían en circuito abierto. Y estos dos que están enfrentados conducen corriente, la corriente de salida. ¿Vale? Hay un poco de caída de tensión porque este tiene una tensión de 0,7 y esta otra de 0,7. Aquí realmente no tenemos la tensión de entrada, tenemos la tensión de entrada menos 1,4 voltios, un poco más pequeña. ¿Vale? Entonces son rectificadores pero no de mucha precisión. Normalmente se suelen utilizar para tensiones más altas. Ya veremos cómo se hacen rectificadores de precisión más adelante. Y si la tensión fuese negativa, es decir, que pusiésemos aquí negativo y positivo aquí, entonces la corriente viene por los otros diodos, va a venir por aquí, sigue por aquí, y fijaros, sigue bajando por aquí, va en el mismo sentido, así que la caída de tensión aquí es positiva, por eso la invierte, sigue siendo aquí positivo, pero considerando que aquí estaba al revés. ¿Vale? O sea, es que la tensión de salida es menos U sub E. Y vendría por aquí, ahora viene por aquí y se va por aquí. ¿Vale? Rectificador de doble onda. Conducen estos dos diodos y estos otros dos, ahora los otros dos no conducirían. ¿Vale? Muy importante también. Estos rectificadores se utilizan muchísimo. Y luego algunos otros circuitos curiosos. No se utilizan tanto, pero en algunas aplicaciones son interesantes. Por ejemplo, con diodos y condensadores podemos conseguir duplicar la tensión de entrada. Si nosotros aquí tenemos una tensión alterna que tiene un valor de pico Vp, podemos conseguir en la salida una tensión continua que tiene el doble de la tensión de entrada. Valor de pico, doble de la tensión de entrada. Así que es como elevar la tensión, es algo así como un transformador, nos permite elevar la tensión, pero sin utilizar bobinas ni nada, ni transformadores ni nada, solo con diodos y condensadores. ¿Vale?
Y esto se puede repetir esta estructura para hacer un triplicador, un cuadriplicador e ir aumentando la tensión de salida. Y tiene también muchas aplicaciones, por ejemplo, para generación de rayos láser, con lámparas láser sobre todo, se necesita alta tensión y una forma de conseguir alta tensión sin tener que manejar mucha corriente, con poca corriente, pues es de esta manera. También en aplicaciones de televisión para generar alta tensión, para acelerar los electrones. Bueno, cuando se usaban los tubos de rayos catódicos que ya no se utilizan. Pero bueno, son cosas interesantes. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona de la forma siguiente. Cuando aquí llega un ciclo negativo, conduce este diodo. Y este diodo carga instantáneamente, porque aquí no hay resistencia prácticamente. Entonces carga este condensador a la tensión de pico VP, a la tensión máxima de aquí. Y cuando llega un ciclo positivo, la tensión de entrada se suma a la tensión del condensador, circula a través de D2 y va hacia la salida y luego otra vez hacia la entrada. Entonces tenemos el VDP que aporta la tensión de entrada más el VDP que aporta el condensador. Y aquí nos aparece 2VP. Vale, más o menos es eso. Es un poco más complicado analizarlo bien y poniendo una resistencia de carga y tal, pero no lo vamos a ver. Esto es un poco para que sepáis qué cosas se pueden hacer con diodos también. Con diodos y condensadores se puede elevar la tensión, cosa que es un poco difícil. Con elementos pasivos, en principio, es difícil. Con elementos pasivos solos, salvo utilizar un circuito resonante o algo así. Vale, y luego ya el último que vamos a ver, que también conviene conocer, es el detector de pico o demodulador de amplitud modulada. ¿Vale? La radio AM, el receptor de radio más sencillo, está hecho con esta estructura, que es muy simple. Es un diodo, un condensador y luego aquí tendríamos la resistencia de carga para generar la salida. Entonces este circuito, cuando aquí tenemos una tensión de entrada que como veis sería la discontinua, que puede tener así picos, pues este circuito tiene la propiedad de que va a ir siguiendo los picos de la tensión de entrada, es decir, nos genera una tensión que es la envolvente de la tensión de entrada. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros aquí la tensión de entrada viene así, estaría por aquí, por debajo de la línea continua, vendría la línea discontinua, entonces, en principio aquí tenemos tensión positiva, el condensador está descargado y el diodo conduce, ¿vale? Aquí el diodo entraría en conducción y el condensador pues soporta lo mismo que la tensión de entrada, así que la tensión en el condensador va subiendo. Pero aquí cuando llega a este valor ocurre que la tensión de entrada cae por debajo del valor del condensador, así que la tensión del condensador es mayor que la de entrada. Es decir, que tenemos más tensión en el cátodo que en el ánodo. Entonces el diodo deja de conducir en estos intervalos. Y la tensión del condensador se descarga a través de la resistencia. Entonces a partir de aquí el diodo dejó de conducir y se va descargando poco a poco lentamente el condensador a través de la resistencia con una red CRC. Pero luego llega un momento, en algún momento, que la tensión del condensador se vuelve a igualar en este punto con la tensión de entrada. Así que el diodo vuelve a entrar en conducción y el condensador se vuelve a recargar. También estamos aplicando tensión a la resistencia, pero eso no nos interesa ahora. ¿Vale? Hasta que llega a este punto, la tensión de entrada vuelve a caer por debajo, así que el diodo se abre y el condensador se va descargando. Entonces, como veis, tenemos algo que va siguiendo la tensión de entrada. ¿Vale? Y esa señal, si por ejemplo es un receptor de AM, en AM lo que se hace es modular la amplitud de una onda senoidal con la señal de voz que queremos transmitir. Entonces, utilizando un circuito como este, nos quedamos con la envolvente de la señal, eso lo llevamos a unos auriculares y podríamos oír pues una onda de AM. Vale, y ya para acabar con el tema, la selección de diodos. Bueno, tenemos nuestra aplicación, ya sabemos lo que vamos a hacer, un rectificador o un demodulador de AM o lo que queramos. ¿Cómo escogemos el diodo que vamos a poner ahí? Bueno, pues los diodos se escogen en función de la tensión y de la corriente que van a tener que soportar en el circuito. Entonces, cuando vayamos a buscar un diodo, tenemos que mirar la tensión inversa máxima que va a soportar el diodo. En nuestro circuito tenemos que ser capaces de calcularlo. Pues aquí en este circuito va a soportar 200 voltios. Vale, pues me voy a coger un diodo que soporte 300 voltios para que no haya problemas. ¿Vale? Aquí hay que respetar el valor de pico. O sea que si la tensión que va a soportar el diodo es así, tengo que escoger un diodo cuya tensión esté por debajo del valor de pico. O sea que el valor de pico esté por debajo de la tensión máxima que es capaz de soportar el diodo. Porque aquí sí que es muy rápido. Si yo supero la tensión de ruptura, muy rápidamente puedo quemar el diodo. ¿Vale? Entonces,
Esa sería la primera condición. Y luego tengo que respetar la corriente máxima que va a manejar el diodo. Tengo que mirar a ver cómo es la corriente que circula por mi diodo y tengo que respetar dos cosas, el valor eficaz y el valor de pico. Los dos valores tienen que ser menores que el valor máximo que es capaz de soportar el diodo. ¿Vale? Tienen que estar por debajo del valor máximo que es capaz de soportar el diodo. O sea que el fabricante me va a decir que es capaz de soportar un valor máximo de eficaz de corriente y un valor máximo de pico de corriente. Pues tengo que escoger de manera que esos valores sean mayores que los que tengo en mi circuito. Y la última, que es muy importante también, es la frecuencia máxima a la que va a trabajar el diodo. El diodo también tiene una respuesta de funcionamiento, es decir, que tiene un tiempo de retardo para pasar de estado de conducción a estado de no conducción. Y sobre todo, lo que más le cuesta es pasar de conducción a no conducción, porque cuando conduce hay muchos portadores en la zona de transición y al aplicarle a ella la tensión inversa y que vaya a pasar al otro estado, pues hay que sacar todos esos portadores de la zona de transición y volver a ampliar la zona de transición y todo eso lleva tiempo, ¿vale? Entonces hay un parámetro que se llama el tiempo de recuperación inversa del diodo, que es aproximadamente lo que va a tardar el diodo en recuperarse. Es decir, que yo cuando aquí, por ejemplo, en este circuito que ponemos aquí de rectificador por ejemplo, en este, o para que sea más sencillo, en este de simple onda, voy a borrar esta parte. Lo que ocurre es que realmente este cambio de aquí de que conduce el diodo hasta que deja de conducir, si esto lo consideramos que es la onda de corriente, también la de tensión porque es una resistencia a la carga, este punto no es instantáneo. Realmente aquí el diodo va a seguir conduciendo un poquito y luego deja de conducir. ¿Vale? Aquí la entrada es muy rápida, casi eso ahí se suele despreciar, pero la salida requiere un poco de tiempo y este tiempo es lo que se llama el tiempo de recuperación. Claro, si yo le meto un periodo T muy pequeño, o sea, una frecuencia muy alta que se aproxime al tiempo de recuperación, pues comparativamente el tiempo de recuperación puede ser tan grande como esto y entonces el diodo ya no funciona, ¿vale? Entonces, tengo que escoger el diodo con un tiempo de recuperación en inversa que sea mucho más pequeño que el periodo al que vamos a trabajar, ¿vale? Porque si no, ya llega un momento que si subo tanto la frecuencia, al final el diodo ni se entera, ya conduce todo y ya es como si fuese un cortocircuito. ¿Vale? A muy alta frecuencia, ya no rectificaría. ¿Vale? Entonces esa es la otra característica que tenemos que respetar, el tiempo de recuperación en inversa. Pues por ejemplo, para rectificar una onda de 10 microsegundos a 100 kHz, pues que tenga 100 nanosegundos o menor. Normalmente entre 10 y 100 veces el periodo superior al tiempo de recuperación en inversa. Y además esta recuperación en inversa también produce pérdidas, así que el diodo se puede llegar a calentar. Si yo le meto mucha frecuencia, conduce mucho en inversa y ahí sí que hay pérdidas. Entonces el diodo se va calentando y se puede llegar a quemar. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis algunos diodos, 4001, 4002. Mirad, el 4007 que decíamos antes es de 1000 voltios de tensión máxima, 1 amperio y 2 microsegundos de tiempo de recuperación en inversa. Que esto es bastante alto, 2 microsegundos es un diodo lento, ¿vale? No sirve para muy alta frecuencia. Pero, por ejemplo, tenemos el 1N4148 que tiene 4 nanosegundos, este es muy rápido, el MUR 815 de 35 nanosegundos y los Shoki que tienen un tiempo de recuperación en inversa que es prácticamente despreciable, ¿vale? O sea que son muy rápidos. Que queremos obtener las características de uno de estos diodos, solamente tenemos que ir al Google y ponemos 1N4007, el código del diodo y datasheet. Y normalmente por ahí ya nos vamos a encontrar algún PDF. ¿Vale? Por ejemplo, por aquí, pues debe estar aquí, creo. Y ya aquí podríamos ver todas las características que os acabo de comentar, la tensión que puede soportar, la corriente, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy en día es muy fácil, todas las características de componentes importantes están ahí en Internet.